Sean bienvenidos, damas y caballeros, a Filosofía Apuntes, en esta Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. En esta ocasión hablaremos del libro segundo, así que pónganse cómodos y disfruten de esta explicación. Santo Tomás comienza escribiendo en el Liber Secundum Caput Primus: me acuerdo de las gestas de Yahvé, sí, recuerdo tus antiguas maravillas. Medito en tu obra, en tus hazañas reflexiono. Salmos 77, del 12 al 13. El estudio de las criaturas como obra directa de la mano de Dios nos hace admirar su sabiduría y poder infinito. Hace que las almas se inflamen en el amor de la bondad divina e imprime en el hombre una semejanza con las divinas perfecciones. Dios es el fin de todos los entes, como veremos con más detalle en el tercer libro, de suerte que es también la razón última de nuestros conocimientos. Y como las criaturas son utilísimas para alcanzar el conocimiento de Dios, he aquí por qué Santo Tomás empieza así su libro segundo. Veamos un fragmento de su comentario de Trinitate de Boecio, cuestión primera, artículo 3. Según el filósofo, es decir, Aristóteles en los Analíticos Posteriores, capítulo 19, todo conocimiento humano se inicia en los sentidos. Y como Dios es lo más lejano a los sentidos, no es lo primero conocido por nosotros, sino lo último. También, según el filósofo, es decir, Aristóteles, en los Analíticos Posteriores, en el primer libro de la física, en la Metafísica octavo, capítulo cuarto, y la Ética Nicómaco, nosotros conocemos antes y mejor lo que absolutamente considerado es inferior y menos cognoscible. Pero las criaturas de suyo son inferiores y menos cognoscibles que el mismo Dios, que por tanto no es lo primero que conocemos. En la década de los 40 del siglo XIII, escribió Santo Tomás en el De Ente y la Essentia Proemium. El ente y la esencia es lo primero que es concebido en el entendimiento, según dice Avicena en el comienzo de su Metafísica. Por esto, en primer lugar, para que no ocurra que erremos por ignorancia de ellos y para aclarar la dificultad de ellos, hemos de decir qué significa con el nombre de ente y de esencia y cómo se encuentran en lo diverso y de qué modo se referían a las intenciones lógicas, a saber, el género, la especie y la diferencia. Ya que debemos llegar de lo compuesto al conocimiento de lo simple y de lo posterior a lo anterior, para que comenzando por lo más fácil sea más conveniente la enseñanza. Por esto, de la significación de ente ha de avanzarse a la significación de esencia. En el primer libro, Santo Tomás ha estudiado a Dios, señalando los caminos para hallar su ser, y entra luego en los atributos que necesariamente deben convenirle como primer causa totius esse, tanto en su aspecto ontológico como en el de la esencia natural del uno y único perfectísimo. Empero, si los entes que nos conducen de alguna manera a mejor conocer a Dios son dignas de ser atendidas por nosotros, he aquí por qué las criaturas, en las cuales encontramos huellas características y vestigios patentes de sus manos divinas, deben de tener fijamente nuestra mirada observadora. Las criaturas son obras suyas, y así como en el libro anterior consideró las operaciones intrínsecas de Dios como el único ser inteligentísimo y como el único ser que tiene voluntad en grado sumo, menester es, pues, estudiar las operaciones extrínsecas de Dios, causa totius esse, que se manifiesta en la colección universal de todo lo creado, porque la operación es doble, una que permanece en el mismo agente y es perfección suya, como sentir, entender y querer, y otra que pasa al objeto exterior, como calentar, cortar y edificar. Y ambas convienen a Dios. La primera porque entiende, quiere, goza y ama, y la segunda porque da a las cosas el ser y las conserva y gobierna. Ahora bien, para que las criaturas puedan servirnos de espejo en que mejor contemplemos la naturaleza divina, es necesario tener un conocimiento recto y adecuado de ellas. De no conocerlas exactamente puede seguirse un conocimiento falso o equivocado de Dios, y en consecuencia sufre también detrimento nuestra fe cristiana, como escribió Aristóteles en Sobre el cielo,
puesto que un error pequeño al principio, grande es al fin. En el cuarto capítulo nos explicará la distinción del quehacer del filósofo y del teólogo. Leamos un fragmento de este capítulo. Una y otra doctrina proceden por distinto orden, pues en la filosofía, que considera a las criaturas en sí mismas y partiendo de ellas conduce al conocimiento de Dios, la consideración de las criaturas es la primera y la de Dios la última. En la teología, que considera a las criaturas solo en orden a Dios, lo primero es el conocimiento de Dios y después el de las criaturas. Y así, este segundo conocimiento es más perfecto, como más semejante al conocimiento de Dios, quien, conociéndose a sí mismo, ve lo demás. Ergo, siguiendo este orden, después de lo dicho en el libro primero sobre Dios en sí considerado, debemos proseguir sobre lo restante, o sea, las cosas que proceden de él. Estimados oyentes, los invitamos a escuchar el primer video que hicimos donde explicamos la distinción de la teología filosófica y la teología sobrenatural. En el quinto capítulo, el doctor Angélico nos explica el orden a seguir. Veremos en el capítulo quinto entonces del orden de lo que procede. En primer lugar, de la producción de las cosas en el ser. En segundo lugar, de la distinción de las mismas. Y en tercer lugar, de la naturaleza de estas cosas producidas y distinguidas en relación con la verdad de la fe. Capítulo sexto. El doctor Angélico se desempeña en demostrar teológicamente que Dios es la causa totius esse del mundo, por el cual entendemos el conjunto de cosas, no solo las que son en la tierra, o incluso las sensibles que pueden verse, sino de todos los entes tanto corporales como espirituales, las sustancias separadas, que son fuera de Dios, queremos decir que se distinguen realmente y no meramente de forma conceptual. Empero, dado que las almas o las ánimas de los hombres son creadas cada día, acerca de este hecho se trata en los capítulos 50 y 90. Como Santo Tomás escribió Quod Deo competit ut sit alis principium essendi, para esto hace corolarios de los argumentos aducidos en el capítulo 13 del primer libro, no solo de ese capítulo, empero también del 38, en el que Dios es su misma bondad. Nos da una demostración sostenida en los grados de bondad, y estos grados se expresan en términos de participación. La bondad participada es absolutamente perteneciente a todos los entes y requiere ser justificada. Hay una necesidad de un y único ser bueno, por esencia, que dé razón de la bondad participada. Pocos capítulos posteriores, en el 42, por ejemplo, Santo Tomás ha demostrado la unicidad de Dios. Hace una formulación que ha sido invocada habitualmente como texto paralelo a las formulaciones de la cuarta vía. Dios en mensura existentium, la medida de todos los entes. La teoría metafísica de la medida, sustituyendo la prueba por la causalidad, como se vio en el capítulo 13, es una verdadera demostración de la existencia de Dios. Los capítulos 7 a 9 se desempeñan en explicar los términos potencia o potentia, y para esto es menester explicar unos términos. Por ejemplo, acto, cualquier perfección de un sujeto. Por ejemplo, un celular lleno de libros digitales. La potencia es la capacidad de acto, por ejemplo, un celular. Potencia pasiva, capacidad de recibir un primer acto. Y, por ejemplo, en cuanto a esto último, el libro de Cicerón puede ser subrayado. Potencia activa, capacidad de producir un acto segundo. Por ejemplo, el gato que está mirando, empero, puede comenzar a cazar. Todos los entes están compuestos de acto y potencia. Acto y potencia no son entes, sino principios constitutivos de las cosas. Se dice que una cosa está en potencia cuando su capacidad no ha pasado al acto. Se dice que una cosa está en acto cuando su capacidad ha pasado al acto. En los dos casos se designa la potencia, en el primero como no actualizada y en el segundo como actualizada. No se puede estar en potencia y estar en acto con respecto a lo mismo, al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Y esto lo explica Santo Tomás con más detalle en el capítulo 13 del primer libro de la Suma contra Gentiles. Como se ha demostrado en el capítulo mencionado, Santo Tomás demostró que Dios
es acto pura, absoluto y universalmente perfecto, y ninguna imperfección tiene cabida en él. Por lo tanto, en grado sumo le corresponde ser principio activo y de ninguna manera ser sujeto pasivo. Para el que desee profundizar más, recomendamos entonces la cuestión primera de las cuestiones disputadas sobre la potencia de Dios. En el capítulo 6, Santo Tomás demuestra teológicamente que Dios es causa totius esse, es decir, la causa eficiente trascendental que conserva a todo lo demás en el ser. Santo Tomás lo argumenta con los argumentos aducidos en el primer libro, capítulo 13, capítulo 28 y capítulo 75. Santo Tomás sostiene que el mundo ha sido creado solamente por Dios. Ha sido creado. La creación puede considerarse o bien como cualquier realización de una cosa, o bien como la acción de conferir alguna dignidad. El doctorado honoris causa, empero, se define en sentido estricto. Negativamente, esto es, por razón del término acuo, la producción de una cosa de la nada de sí misma y del sujeto. Producción, esto es, realización, no en cambio procesión de otra sustancia sin división de ésta, ni emanación o procesión por división o por alguna transformación de la misma sustancia agente, ni mera información o educción de una forma de alguna cosa, bien accidental por alteración o bien sustancial. Verbigracia por generación. Santo Tomás tiene muy en cuenta el libro 2 de Macabeos 7:28, que dice: Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos, y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo, y que de la misma manera creó el género humano. Vamos con otro. De un ente necesario, ab alio, la cual subsiste per se, o puede subsistir, como son los ángeles, el alma humana y cualquier sustancia completa. En cambio, los accidentes, las formas sustanciales materiales, la materia prima, si bien son creados también propiamente, se dice más bien que son concreados, en cuanto que son creados en un compuesto subsistente, per se, del cual, incluso al ser hechos, dependen en el ser. Los cristianos han profesado siempre su fe en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo existente. Lo proclamaban los mártires como testimonio de su fe y lo profesan los fieles en el momento de recibir el bautismo. La fórmula, creador del cielo y de la tierra, es un dogma central de la fe y de la visión cristiana del mundo. A lo largo de los siglos, desde el inicial contraste y diálogo en el pensamiento griego, se ha desarrollado una amplia reflexión teológica que busca una mayor comprensión de la verdad cristiana de la creación con la guía del magisterio. Los padres apostólicos se refieren con lucidez a la creación del mundo por Dios. La Didaqué es el primer texto fuera del Nuevo Testamento que nos habla de la creación de los hombres, y en el Pastor de Hermas debes creer ante todo que hay un solo Dios, que creó y ordenó el universo, e hizo pasar todas las cosas del no ser al ser. Arístides de Atenas. Procedamos entonces, oh rey, a los elementos mismos, para que podamos demostrar con respecto a ellos que no son dioses sino perecederos inmudables, producivos de lo que no existía por mandato del Dios verdadero, que es indestructible e inmutable e invisible. Sin embargo, Él ve todas las cosas y como quiere, modifica y cambia las cosas. ¿Qué diré entonces acerca de los elementos? Veamos lo que dice San Teófilo de Antioquía. Y no tiene principio, porque es ingénito. Y Él es inmutable, porque es inmortal. Y se llama Dios, porque Él estableció todas las cosas con una seguridad que Él mismo proporcionó, ya causa de thein, porque thein significa correr, y moverse, y ser activo, y nutrir, y prever, y gobernar, y dar la vida a todas las cosas. Pero Él es Señor, porque gobierna sobre el universo. Padre, porque Él es, ante todas las cosas, modelador y hacedor, porque es creador y hacedor del universo. El más alto, por ser sobre todo, y todopoderoso, porque gobierna y abraza a todos, porque las alturas de los cielos y las profundidades de los abismos y los confines de la tierra están en su mano, y no hay lugar donde descanse.
Porque obra suya son los cielos, creación suya la tierra, obra suya el mar, el hombre su formación y su imagen, el sol, la luna y las estrellas son sus elementos, hechos por señales y estaciones y días y años, para que sirvan y sean esclavos del hombre. Dios ha hecho todas las cosas de las que no eran en las que son, para que a través de sus obras su grandeza sea conocida y entendida. Y primero, los profetas de Dios nos enseñaron de común acuerdo que Dios hizo todas las cosas de la nada, porque nada era coeterno con Dios, sino que Él, siendo suyo propio y careciendo de nada, y existiendo antes de los siglos, quiso hacer al hombre por quien pudiera ser conocido, pues el hombre, por tanto, Él preparó el mundo, porque el que ha sido creado también está necesitado, pero el que es increado no necesita nada. Veamos lo que dice San Ireneo de Lyon. Mientras que los hombres no pueden hacer nada de la nada, sino solo de la materia ya existente, sin embargo, Dios es preeminentemente superior a los hombres en este punto, que Él mismo llamó a la existencia la sustancia de su creación, cuando antes no tenía existencia. Pero la afirmación de que la materia se produjo a partir de la entimesis de un eón extraviado y que el eón estaba muy separado de su entimesis y que de nuevo su pasión y sentimiento aparte de ella misma se convirtieron en materia es increíble, infatuado, imposible e insostenible. Veamos lo que dice Tertuliano. El objeto de nuestra adoración es el único Dios, quien, por la palabra de su mando, por la razón de su plan y por la fuerza de su poder, ha sacado de la nada toda esta construcción de elementos, cuerpos y espíritus para la gloria de su majestad. Por eso los griegos le han dado al mundo el nombre de cosmos. Ahora, con respecto a esta regla de la fe, para que podamos desde este punto reconocer lo que defendemos, es lo que prescribe la creencia de que hay un solo Dios, y que Él no es otro que el creador del mundo, que produjo todas las cosas de la nada por su propia palabra. En primer lugar, enviada. Esta regla se exigía por la naturaleza del único Dios, que no es más que uno solo como único Dios y de ninguna manera o de ninguna otra manera única, que no teniendo nada más coexistente con Él. Así también Él será el primero, porque todas las cosas son después de Él, y todas las cosas son después de Él, porque todas las cosas son por Él, y todas las cosas son por Él porque salieron de la nada, por lo que la razón coincide con la Escritura que dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O con quién tomó consejo? ¿O quién le ha mostrado el camino de la sabiduría y del conocimiento? Que Él le ha dado primero y le será devuelto. Veamos lo que dice San Hipólito Romano. El primer día Dios hizo lo que hizo de la nada, pero los otros días no hizo de la nada, sino de lo que había hecho el primer día, moldeándolo según su voluntad. Tenemos a Orígenes de Alejandría. Los puntos particulares claramente presentados en la enseñanza de los apóstoles son los siguientes. Primero, que hay un Dios que creó y dispuso todas las cosas, y quien, cuando nada existía, llamó a todas las cosas a la existencia. Dios desde la primera creación y fundación del mundo, el Dios de todos los hombres justos, de Adán, de Abel, Set, Enos, Enoc, Noé, Tarea, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés y los profetas, y que este Dios en los últimos días, como lo había anunciado de antemano por medio de sus profetas, envió a nuestro Señor Jesucristo para llamarse a sí mismo en primer lugar a Israel y en segundo lugar a los gentiles, después de la infidelidad del pueblo de Israel. Este Dios justo y bueno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dio la ley, los profetas y los evangelios, siendo también el Dios de los apóstoles y del Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos qué dice San Cipriano de Cartago. La madre de los 7 mártires macabeos dijo: «Oh Dios, ten piedad de mí, que te di a luz 10 meses en el vientre, y te di leche durante 3 años, y te alimenté y te crié hasta esa edad. Te ruego, oh Hijo, mira el cielo y la tierra, y habiendo considerado todo lo que hay en ellos, entended que de la nada hizo Dios todas estas cosas, y el género humano. Por consiguiente, oh Hijo, no temas a ese verdugo, antes bien,
haciéndoos dignos de vuestros hermanos, recibid la muerte, para que en la misma misericordia yo reciba a vosotros con vuestros hermanos. El elogio de la madre fue grande en su exhortación a virtud, pero mayor en el temor de Dios y en la verdad de la fe, que ella no prometió nada a sí misma ni a su hijo por el honor de los 6 mártires, ni creyó que la oración de los hermanos salvaría al que negara, sino que lo persuadió a compartir su sufrimiento para que en el día del juicio pudiera ser encontrado con sus hermanos. El primer capítulo del Génesis describe la creación del mundo durante un periodo de 6 días, cada uno de los cuales consta de una tarde seguida de una manzana, de acuerdo con el cómputo hebreo del día que comienza con la puesta del sol. Si se toma literalmente, esto significaría que el mundo fue creado en menos de una semana de lo que parecen ser días de 24 horas. Este punto de vista ha sido común en la historia de la Iglesia, aunque no es el único punto de vista posible. Los padres sostuvieron diferentes opiniones sobre el asunto y sus escritos muestran una variación significativa en cuanto a la duración de la creación. Algunos dijeron que solo unos pocos días, otros argumentaron por un periodo indefinido mucho más largo. Quienes adoptaron esta última opinión apelaron al hecho de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y esto se puede encontrar en el segundo libro de Pedro 3:8 y Salmos 94. Que la luz fue creada el primer día, pero el sol no fue creado hasta el 4.º día, y que se le dijo a Adán que moriría el mismo día en que comió el árbol. Empero vivió 930 años. Los católicos tienen la libertad de creer que la creación tomó unos pocos días o un periodo mucho más largo, según como lo vea la evidencia, y sujeto a cualquier juicio futuro de la Iglesia. No tienen por qué ser hostiles a la cosmología moderna. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que muchos estudios científicos han enriquecido espléndidamente nuestro conocimiento de la edad y las dimensiones del cosmos, el desarrollo de las formas de vida y la apariencia del hombre. Estos estudios nos invitan con admiración aún mayor por la grandeza del Creador. El Catecismo también afirma que la Escritura presenta simbólicamente la obra del Creador como una sucesión de 6 días de obra divina, concluidos por el descanso del 7.º día. Si bien estas declaraciones están en armonía con la idea de que Dios usó un largo periodo de tiempo para producir el mundo de su forma actual, no impiden que una persona adopte una visión más literal de la tierra joven, doctrina de la Iglesia. El Concilio IV de Letrán en contra de los albigenses. Creemos firmemente y claramente confesamos que uno solo es el verdadero Dios, eterno, un solo principio de todas las cosas, creador de todas las cosas visibles e invisibles, espirituales y corporales, el cual con su poder omnipotente creó de la nada simultáneamente desde el principio de los tiempos a ambas criaturas, la espiritual y la corporal, esto es, a los ángeles y todo lo de este mundo. El Concilio Vaticano I defiende que existe un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Para concluir, señala lo siguiente: si alguno negare que hay un solo Dios verdadero, creador y señor de todo lo visible y lo invisible, sea anatema. Si alguno no tuviere problema alguno en afirmar que no hay nada aparte de la materia, sea anatema. Si alguno dijere que es una sola y misma la sustancia o esencia de Dios y de todas las cosas, sea anatema. Si alguno dijere que las cosas finitas, tanto corpóreas como espirituales, o al menos las espirituales, han provocado de la sustancia divina, o que la esencia divina en su manifestación o evolución viene a ser todas las cosas, o que por último Dios es el ser universal o indefinido, el cual al delimitarse constituye el conjunto de todas las cosas en distintos géneros, especies e individuos, sea anatema. Si alguno no confiesa que el mundo y todas las cosas que se hallan en él, tanto espirituales como materiales, han sido creadas por Dios de la nada en cuanto a toda su substancia, sea anatema. Es menester seguir explicando los demás capítulos, de suerte que el oyente benevolente pueda acercarse más y más a la suma contra gentiles. Habiendo explicado nuestro hermano Gonzalo Díaz, seguiré con el capítulo 10. Para eso, vayamos al estado de la cuestión. Si puede el intelecto, prescindiendo de la revelación, llegar al conocimiento de la creación ex nihilo, o desde la nada. A lo que se responde,
El mundo ha sido creado únicamente por Dios desde la nada y le ha dado un principio temporal por el cual ha comenzado a ser, como enseña el dogma de la fe. Santo Tomás advierte en la Summa Theologiae, la prima pars, la cuestión 45, que la creación temporal del mundo, en el sentido de no haber existido siempre, es cosa que la razón de suyo no puede demostrar. Es sólo la fe quien lo enseña. Ahora bien, todas las razones que se dan para demostrar racionalmente la temporalidad del mundo son razones insuficientes, puesto que por la esencia del mundo jamás podremos llegar a saber la edad de la materia como sujeto de todos los cambios y generaciones. Para esto, invito al benevolente oyente que relea el libro acerca de la generación y la corrupción de Aristóteles y las lecciones que hizo el doctor Angélico, o los principios de la realidad natural al hermano Silvestre. Continuemos. A la materia le es indiferente el haber sido creada, sea eterno, sea haberla sido temporalmente. Ergo, dependiendo de la voluntad de Dios, solo una razón positiva, que aquí es la fe, puede darnos a conocer con certeza absoluta la creación temporal. El que el mundo pudiera haber sido creado eterno no significa ni que el mundo existiera fuera o antes de la acción divina, ni que el mundo fuera eterno con la misma eternidad sustancial de Dios. Si el mundo fuera creado eterno, no por eso dejaría su carácter de ser causado por Dios, es decir, sería igualmente creado, solo que la acción divina, que es eterna, habría estado eternamente actuando al ente temporal, como lo desarrolla más en su opúsculo De Eternitati Mundi contra Murmurantes, y sería con la misma eternidad substancial de Dios. Dios, en cambio, es su misma eternidad, como lo demostró en el primer libro de la Summa contra Gentiles, y como el mundo sería total y esencialmente distinto de la sustancia divina, la eternidad del mundo sería una eternidad participada, como lo es en su ese. Solo que no tendría comienzo temporal o no se le podría señalar principio. ¿Por qué? Ahora bien, cuando el mundo haya sido creado en el tiempo, o la fe le señale un principio temporal, preguntar propiamente por los antecedentes del mundo no tiene sentido. Hablar antes de la creación, porque el concepto antes es un concepto esencialmente referido a algo temporal y por tanto creado. Es como preguntar, ¿qué hacía Dios antes de crear? Ni si Dios pudo crearlo más pronto, ni si pudo crearlo más tarde. Ni el pronto ni el tarde tienen lugar sin la presencia real del universo. Ergo, son términos sin sentido si los referimos a supuestos instantes previos a la creación. La eternidad es una permanencia que no fluye en el ser. Por tanto, no vale hacer referencias a antecedentes o consiguientes de la creación, como escribió San Agustín en el libro 12 de las Confesiones, capítulo 30. Extiéndase también hacia aquellas cosas que están delante, y entiendan que tú, Creador eterno de todos los tiempos, eres antes que todos los tiempos, y que no hay tiempo alguno que te sea coeterno, ni criatura alguna, aunque haya alguno que esté sobre el tiempo. Esto en el capítulo 30. El doctor Angélico en los capítulos 39 al 45 demuestra que hay entes realmente distintos a Dios sin que por eso quede Dios sometido a ningún predicamento, ni su esencia divina comparta univocidad alguna con ningún otro ente, ni la dirección, que es dinamis, o movimiento, la kinesis, o gobierno de Dios, la soberanía divina, en las cosas suponga contacto físico ni participación temporal. Trata de los asuntos fundamentales de las sustancias separadas. Recordemos, sustancias separadas, que son los ángeles. Es pues menester leer lo que enseña la Santa Iglesia en el Catecismo Vemos. Numeral 327. Los ángeles, la existencia de los ángeles, verdad de fe. La existencia de entes espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín dice respecto de ellos, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Esto en su comentario al Salmo 103, al inicio. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, como está en San Mateo 18:10, y son agentes
de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, como lo encontramos en Salmos 103, versículo 20. Continúa el catecismo. En tanto que son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales, como está en San Lucas capítulo 20, 36. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ellos, en Daniel capítulo 10, versículos 9 al 12. ¿No es este precisamente el famoso Tratado de los Ángeles del Doctor Angélico? Empero el de la primera parte de la Summa Theologiae, la prima pars, las cuestiones 50 a las 54. Desarrolla más brevemente en este segundo libro de la Contra Gentiles este dogma de fe, dado que hay un enlace escalonado entre el tratado de la creación de los entes general y el estudio del alma humana o del hombre. Las sustancias incorpóreas son algo intermedio entre Dios y las sustancias separadas, o deberíamos decir mejor aún, las sustancias corpóreas. Aunque el tratado de los ángeles o sustancias separadas sea cosa que le incumbe exclusivamente a la fe y por consiguiente pertenece a la teología revelada y no a la teología filosófica, empero da ciertas razones de congruencia para demostrar que es como para el ornato del universo es mejor en su naturaleza la presencia de criaturas puramente intelectuales. El razonamiento de Santo Tomás es el siguiente. Es necesario admitir que hay algunas criaturas incorpóreas. Lo que sobre todo se propone Dios en las criaturas es el bien que consiste en parecerse a Dios. Pero la perfecta semejanza del efecto con la causa es tal cuando el efecto la imita en aquello por lo que la causa produce su efecto, como el calor produce lo caliente. No obstante, Dios produce la criatura por su entendimiento y su voluntad, como quedó anteriormente demostrado en el primer libro. Por tanto, para la perfección del universo se requiere que haya algunas criaturas intelectuales. No obstante, entender no puede ser acto del cuerpo ni de ninguna facultad corpórea, porque todo el cuerpo está sometido al aquí y al ahora, al constante devenir, dinamis, kinesis. Ergo, para que el universo sea perfecto es necesario que exista alguna criatura incorpórea. Posterior a eso, da luego las principales características de la naturaleza de los ángeles, diciendo que son esencialmente espirituales de los capítulos 49 al 51, y a fortiori tienen también voluntad y libertad. Estos son los capítulos 47 y 48, y son incorruptibles e inmortales, que son los capítulos 52 al 55, pero que a pesar de su perfección espiritual no dejan de tener cierto grado de composición, compaginable con su esencia, como la del acto y potencia, potentia scendi y actus scendi, que lo explica en el capítulo 52-53. Posterior a eso, el doctor Angélico se empeña a explicar los errores que atañen a la filosofía del hombre y su refutación a cada uno. ¿Qué es el hombre? Santo Tomás responde que el hombre es una criatura racional compuesta de potencia y acto, cuerpo y alma. El hombre es una criatura, un ente que viene de la nada por el poder de Dios. Empero es racional, es decir, inteligente, capaz de discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto. Es la razón lo que distingue eminentemente al hombre del animal y de todas las otras criaturas del mundo visible, lo que se conoce como la diferencia específica, lo que se conoce con el nombre de también lo propio. El hombre se compone, como dijimos, de un cuerpo y de un alma. El cuerpo es esta materia envoltura exterior, esta sustancia material que vemos, que tocamos, y se compone de diversas partes, son nuestros miembros y nuestros diversos órganos. Mientras que el alma es esta sustancia incompatible, invisible, que vive, siente, piensa, juzga, razona, obra libremente y da el cuerpo, el ese, el movimiento y la vida. La unión del alma con el cuerpo constituye el hombre y lo hace un ente intermedio entre los ángeles, que son las sustancias separadas, y las criaturas, sin inteligencia o sin ánima, que son materia. Piénsese en un computador, en una pluma, en un lápiz. Así pues, el cuerpo y el alma son dos sustancias distintas, y su unión íntima, sustancial, personal y armoniosa constituye el hombre. Es muy cierto que tenemos alma, pues hay algo en nosotros que vive e imprime el movimiento a nuestros miembros, algo que siente, que conoce, que piensa, raciocina y obra libremente. No obstante, como el cuerpo por sí mismo es inerte, sin vida, sin sentimiento, sin inteligencia y sin voluntad, un cadáver, debemos concluir que hay en nosotros algo diferente.
del cuerpo, y ese algo es el alma. En latín se llama anima, y es el principio vital que da la vida a los entes de este mundo sensible. La planta, el animal, el hombre. Empero como el alma del hombre es infinitamente superior a los otros principios de vida, en el lenguaje ordinario la palabra alma designa el alma humana. Tenemos un alma. Todo efecto supone una causa. Todo viviente supone un principio de vida. La materia no vive. Ergo, tenemos en nosotros tres facultades principales. Estas facultades son otras tantas pruebas o demostraciones de la existencia del alma. 1. Estamos dotados de sensibilidad. Ahora bien, toca un cadáver, nada siente. ¿Por qué? Porque el alma ya se ha ido de ese cuerpo. 2. Somos inteligentes. O sea, nuestra potencia intelectiva, tenemos la facultad de pensar o de tener ideas. Pero la idea es algo simple e indivisible. Sería absurdo decir que el pensamiento es largo o grueso, redondo o cuadrado. Sería absurdo decir que el pensamiento es largo o grueso, redondo o cuadrado, verde o rojo. Ergo, el pensamiento no puede ser producido por un principio compuesto de partes, como todo lo que es materia. Hay pues en nosotros un alma distinta del cuerpo, simple e indivisible como el pensamiento. Tenemos una voluntad activa, mientras que la materia carece de movimiento y de acción propia. Si nuestro cuerpo se mueve a impulso de nuestra voluntad, quiere decir que está sujeto al poder de un alma que lo anima. 1. Como dijimos, el alma es una sustancia, es un ente que subsiste de suyo, sin necesidad de estar en otro para ser, como sucede en el modo de ser de los occidentes, inherirse. Santo Tomás formula el argumento así: la naturaleza específica de cualquier cosa se manifiesta o demuestra por su operación. Es así que la operación propia y específica del hombre en cuanto a hombre es entender, porque por ella se levanta sobre todos los demás animales. Luego, el hombre recibirá su denominación específica del principio de esta operación, y como todas las cosas reciben la especie de la propia forma, el principio intelectivo, que es el alma, es la forma propia del hombre. 2. El alma es un espíritu. Un espíritu es un ente simple, inmaterial, sustancial, vivo, conoce, quiere y obra independientemente de la materia. Un espíritu es inmaterial, es decir, inextenso, indivisible, simple, que no tiene ninguna de las propiedades sensibles de la materia y no puede ser percibido por los sentidos. Se demuestra a posteriori que el alma del hombre es un espíritu por sus operaciones. Es un principio evidente que las operaciones de un ente, recordemos operari sequitur esse, son siempre conformes a su naturaleza. Se conoce al operario por sus obras, así como al árbol por sus frutos. Nuestra alma produce actos espirituales, como los pensamientos, los juicios, las voliciones. Por tanto, nuestra alma es espiritual. Pasemos a responder unas objeciones rápido. Primera objeción: el alma no se ve, no se siente, no se escucha, por tanto no existe. El alma no se ve con cero, dada su espiritualidad, empero se la conoce por sus operaciones. Ella manifiesta su naturaleza mediante efectos sensibles, y estos efectos son tales que exigen una causa espiritual. Los actos de la inteligencia y de la voluntad no son efectos espirituales, y por consiguiente no reclaman una causa de la misma naturaleza. Esto es evidente. Segunda objeción: no se comprende lo que sea un espíritu. Empero, entonces hay que negar la existencia de otros entes, dado que tampoco se les comprende. Podemos tener un cierto conocimiento de lo que es el espíritu. Sin embargo, no podemos llegar a tener un conocimiento pleno, ya que nuestro intelecto, recordemos, es finito, mientras que un espíritu de suyo tiene una gran riqueza metafísica. Segunda objeción respondida. Pasemos a la tercera objeción. El alma adolece lo mismo del cuerpo, por tanto no es espiritual. Indudablemente hay relación entre el cuerpo y el alma, y especialmente entre el cerebro y el ejercicio de la inteligencia. ¿Qué prueba esta relación? Prueba que el alma se vale del cuerpo como de un instrumento, frecuentemente necesario en la vida presente para ejercer sus funciones, pero esto no prueba que el alma no sea distinta del cuerpo. Cuando el alma es mal servida por órganos enfermos o gastados, ¿cómo puede ejercitar toda su actividad y su energía? Pienses en lo siguiente.
Si la cuerda de un instrumento está rota o destemplada, el músico no saca de ella más que sonidos hábiles, o mejor dicho, débiles o desacordes, pero esto no disminuye nada la habilidad del artista. Cuarta objeción. Cuando el cerebro está enfermo, el hombre no piensa, luego es el cerebro el que piensa, por consiguiente el alma no es espiritual. Respuesta. Sostener esto es como si se dijera: cuando un celular está roto no puede escribir más, luego es el celular el que compone los escritos. La lengua habla, luego es ella la que hace la palabra. Los animales que tienen una lengua como nosotros hablan. Es necesario el aire para vivir, luego el aire es la vida. El reloj indica la hora, luego él hace el tiempo. No hay duda de que, en la vida presente, las operaciones del cerebro son una condición necesaria para el ejercicio de la memoria y de la inteligencia. No obstante, no son su causa. Se requiere un cerebro para pensar, como un celular para escribir, mas el cerebro no piensa, no es más que el instrumento de la inteligencia, nuestra potencia intelectiva. El cerebro es material y el pensamiento es espiritual. Luego el cerebro no puede producir el pensamiento, de lo contrario el efecto sería superior a la causa. Una vez que se haya probado que hay una y única alma para cada sujeto, que ésta es simple y realmente distinta del cuerpo, pasemos a los corolarios. El alma es libre, es decir, el alma posee la facultad de determinarse por su propia elección de hacer una cosa preferentemente a otra, de obrar el bien o de hacer el mal. Esta facultad se llama libre albedrío. Y para esto invito a que vayan a la serie de videos de este canal, Seres Sapiencia, donde pueden profundizar sobre el tema del libre albedrío. Segundo corolario. El alma es inmortal, es decir, que la naturaleza del alma pide una existencia que no tenga fin, debe sobrevivir al cuerpo y dejar nunca de vivir. Tercer corolario. El alma es creada a imagen de Dios, porque es capaz, como Él, de conocer, de amar y de obrar libremente. Dios es un espíritu, nuestra alma es un espíritu. Dios es inteligente, nuestra alma es inteligente. Dios es eterno, es la misma eternidad. Nuestra alma es inmortal. Dios es inmenso, está presente en todas partes por esencia, presencia y potencia, y todo entero en todos los sitios del mundo, aunque se acaba de decir. Nuestra alma está presente en todo nuestro cuerpo y toda entera en todas y cada una de las partes del cuerpo que ella anima. El alma es imagen de Dios, pero realmente distinta de Dios. El alma está destinada a unirse al cuerpo para formar con él una sola naturaleza, una sola persona, con un yo único. El alma comunica al cuerpo el ser, el movimiento, la vida y el cuerpo animado por el alma. Completa la naturaleza humana, de tal suerte que el hombre resulta de la unión de estas dos sustancias. De los capítulos 90 al 101, Santo Tomás se encarga de explicar que algunas sustancias intelectuales no están unidas a los cuerpos, después de su diversidad y cuál es el principio de individuación en ellas. Luego, que no hay muchas sustancias separadas de la misma especie. La sustancia separada y el alma no son de la misma especie. ¿De dónde toman género y especie las sustancias separadas? Las sustancias separadas no toman el conocimiento de lo sensible. Recordemos que aquí se refiere a los ángeles. Luego, el entendimiento de la sustancia separada está siempre entendiendo en acto. Acerca de cómo entiende una sustancia separada a la otra, un ángel a otro ángel. Luego, cómo las sustancias separadas conocen lo material, el modo de conocer lo singular. Y si las sustancias separadas conocen todo a la vez con conocimiento natural, y qué se quiere decir con conocimiento natural. Para seguir profundizando en el tema de los ángeles, recomiendo mucho el libro de Peter Kreeft, Angels and Demons, What Do We Really Know About Them, por la editorial Saint Ignatius Press. Y escritos del Doctor Angélico, recomiendo leer De la unidad del intelecto contra los averroístas, a veces traducido De la unidad del entendimiento, Tratado contra los errores de los griegos, Las sustancias separadas. Y hemos terminado nuestro segundo audio referente al segundo libro de la Suma contra Gentiles. Espero lo gusten y quédense con nosotros, que posteriormente hablaremos del tercer libro. Muchas
Gracias por su atención y que el Señor los bendiga.